bien, hermanos, buenas tardes o buenos días todavía buenos días. Allá no me estoy adelantando aquí. Muy bien, estamos agradecidos al Señor de su presencia. Es todo un desafío. Ahora ya el ministerio infantil ya empezó y estamos pues anticipando muchas bendiciones. Ahora sí, los papás son inexcusables, se han acostumbrado a ver por video nada más. Entonces ahora sí, ojalá pues ya estén viniendo con sus niños para este tiempo tan importante también de la enseñanza, no de la palabra de Dios desde la niñez. Vamos ahora a orar antes de empezar en esta mañana. Entonces oremos. Amantísimo Dios, estamos anticipando muchas bendiciones. Gracias, Padre, porque eres bueno y maravilloso. Y porque nos enseñas que tu palabra está dispuesta, pero para que la obedezcamos. Está dispuesta para que nos sometamos a ellos, a una nueva clase de vida. Ya no obedeciendo nuestros deseos carnales, los deseos de los ojos y aún los deseos del orgullo, sino ahora obedeciéndote a ti, siendo esclavos de Cristo por amor. Gracias por este tiempo que podemos nosotros disfrutar de tu palabra y, Señor, que podamos también estar atentos para tomar decisiones en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, ya en estos tiempos que estamos teniendo varios cambios en la iglesia, uno de aquellos ministerios en los cuales nosotros vamos a incidir más adelante, porque estamos recomponiendo todo el aparato, es en cuanto al discipulado. Y cuando nosotros hablamos de la discipulación, estamos hablando de obedecer la palabra de Dios. Nadie es discípulo a sus expensas, nadie es discípulo obedeciendo en lo que quiere y en lo que no le gusta. No, todo aquel que es discípulo está puesto para obedecer lo que su Señor le manda. Nosotros, así como antes hemos servido al pecado y a los deseos de la carne, ahora nosotros servimos al Señor en ese sentido y le servimos con todo nuestro corazón, sin excusas, sin justificaciones. La obediencia es algo cardinal, pero nosotros debemos también saber cómo se debe obedecer al Señor. Y ese es el tema que nosotros vamos a estudiar en esta mañana. ¿Cómo debemos obedecer al Señor? Y obviamente nosotros estamos en el libro de Hechos, así que vamos al capítulo 1. Vamos a ver los versículos 12 al 14 en esta mañana. Y hermanos, también les dije ya desde los mensajes pasados que vamos a estar tomando algunos párrafos, los más resaltantes, y no párrafo por párrafo, porque si no aquí vamos a durar no sé cuántos años con el libro de Hechos. Pero vamos a aprender aquí, ¿no?, estas claves para obedecer al Señor como iglesia, no como cuerpo del Señor Jesucristo. Y ahora nos dice el versículo 12, capítulo 1, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. De repente, hasta ahí nomás, de repente usted va a decir, pastor, va a hablar de la obediencia, pero aquí yo no veo ninguna vez la palabra obediencia, ¿sí? Pero sin embargo hay muchas cosas que tenemos que aprender aquí. Y cuando hablamos de obedecer al Señor y cómo debemos hacerlo, aquí yo aprendí en esta porción tan breve, aprendí tres cosas importantes, tres claves de cómo debemos obedecer al Señor. Y la primera cosa está en el versículo 12 y dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Si nosotros recordamos el encargo final que hizo el Señor Jesucristo antes de ascender, Él mandó a sus apóstoles que ellos esperasen en Jerusalén, esperasen la venida del Espíritu Santo para que pueda darles poder.
Cuando la Biblia habla de poder, no está hablando de hacer señales y prodigios y milagros. Esencialmente está hablando en poder, porque iban a ser testigos, poder para manifestar con denuedo obviamente la palabra de Dios. Ellos eran galileos, no tenían una formación, una cultura grande, habían sido la mayoría de ellos pescadores, y ustedes saben que los pescadores no tienen una cultura muy grande. Sin embargo, encontramos de que ellos, una vez que ya viene el Espíritu de Dios, comienzan a predicar y a hablar, que aún los que les escuchaban estaban sorprendidos. ¿No son galileos los que están predicando? ¿Y cómo hablan así? ¿Cómo dicen estas cosas? Porque argumentaban bien y preparaban bien lo que ellos iban a proclamar. Entonces el evangelio comenzó a ser propagado por ellos porque lo hacían en el poder del Espíritu Santo. Pero también la palabra poder nos habla de que ellos también hablaban con autoridad, o sea, como lo hacía el Señor. Y la autoridad que tenían es porque ellos habían sido testigos de todo lo que el Señor había dicho y había hecho. Y entonces ellos podían decir con franqueza, sin pelos en la lengua, realmente todas las cosas con una gran autoridad. Así que ellos fueron conminados por el Señor Jesucristo para retornar a Jerusalén y esperasen la venida del Espíritu Santo. Y era necesario de que ellos esperaran, pues, porque Jesús les había revelado a ellos claramente de que solamente el Espíritu iba a venir cuando Él retornase nuevamente ante su Padre. Y por eso ellos, con un espíritu de total sumisión. Ahora recuerden que los discípulos no eran muy fáciles de manejar. Ellos tenían sus diferentes caracteres, su manera de ser, pero ellos aquí con una total sumisión se decidieron a obedecer la orden del Señor. Y a mí me sorprende un poco, porque si ustedes recuerdan, ellos eran galileos. Ellos no vivían en Jerusalén, no tenían casas en Jerusalén, no tenían familia en Jerusalén. Ellos eran de Galilea y Galilea estaba lejos de ahí, y entonces obviamente ellos podrían haberse excusado. ¿No sería mejor volver a Galilea? ¿No estuvo el Señor Jesucristo teniendo un ministerio más largo que de Jerusalén en Galilea, en Nazaret, en Capernaum? ¿No tuvo un ministerio el Señor Jesús? ¿No era mejor o daba igual si iban a Galilea? De todas maneras no iban a proclamar el evangelio, pero el Señor les mandó a Jerusalén. ¿Cuál era el problema en Jerusalén? Bueno, al retornar en Jerusalén, debemos recordar que la situación era bastante difícil, porque ellos estaban sobre amenaza. Los líderes judíos ellos querían matarles, querían deshacerse de todos estos testigos, así que retornar a Jerusalén era entrar a la caldera del diablo, era entrar a una zona de peligro y era muy difícil. Sinceramente no les hubiera recomendado que vuelvan a Jerusalén, sin embargo ellos regresaron. Se sujetaron al Señor. Antes de que viniera el Espíritu de Dios sobre ellos, ellos decidieron obedecer al Señor. Y hermanos, la primera cosa que nosotros necesitamos para obedecer al Señor se llama humildad. Humildad. Y la humildad nos habla de sometimiento, nos habla de obediencia. Si usted es una persona que no está obedeciendo la palabra de Dios, usted no es un discípulo. Y quién sabe, de repente ni siquiera es un creyente. Entonces tiene usted que mostrar la primera característica de la obediencia al Señor Jesucristo. Si somos iglesia, la iglesia está para mostrar a Cristo al mundo. Ellos tienen que mirarnos y ver a Cristo en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de tratarnos. Ellos tienen que ver a Cristo en nuestras vidas. Y eso solamente se logra con la obediencia. Así que, hermanos, era necesario, pues, aún arriesgando sus vidas, ellos se humillaron ante el Señor y decidieron obedecer al Señor a costa de sus propias vidas. Esto es algo que me sorprende bastante. Haciendo un paréntesis aparte, aquí vemos nosotros también en este versículo que parece que Teófilo no estaba familiarizado. Recuerden que Teófilo era la persona a la cual Lucas le estaba escribiendo, justamente le había escrito el Evangelio de Lucas y ahora él estaba escribiendo el libro de Hechos. Y entonces
Lucas parece que se entera de que él no sabía bien la geografía de Palestina, así que él le va a indicar y le va a precisar el lugar donde se produjo exactamente la ascensión del Señor Jesucristo, que fue en el Monte de los Olivos. El Señor, recuerdan ustedes, no la última vez que predicamos acá, que el Señor encamina a sus discípulos y salen de Jerusalén y se dirigen hacia Betania, ¿no? De Jerusalén hacia la dirección de Betania. Betania quedaba aproximadamente a 15 estadios, según nos revelan los evangelios, a 15 estadios de Jerusalén. Y 15 estadios son un poquito más de 2,5 kilómetros, no, 2,5 kilómetros. Entonces, aparentemente empezaron a caminar y se dirigían hacia Betania. Vamos un ratito a Juan 11:28, sin perder el libro de Hechos, vamos a Juan 11:18. Y aquí en Juan 11:18 ya nos dice así el apóstol Juan. Juan 11:18 dice: Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, ¿no? O sea, un poquito más de 2,5 kilómetros, más o menos 2,7 kilómetros. Entonces quedaba Betania. Pero finalmente, estando en el trayecto, pasan por el Monte de los Olivos y el Señor decide quedarse ahí en el Monte de los Olivos. ¿Cuál sería la razón? La razón sería porque de repente el Monte de los Olivos era más tranquilo, la zona era más pintoresca, qué bonito, los árboles y el césped para quedarse aquí y estar teniendo un tiempo con los apóstoles. No, no se quedó por eso. El Señor Jesucristo va a quedarse ahí porque era el lugar exacto para poder retornar después a Jerusalén. Era el lugar exacto, ¿ya? ¿Por qué? Porque la distancia entre el Monte de los Olivos y Jerusalén era de 2,000 codos. Ustedes saben que un codo era más o menos de 45 a 50 centímetros. Pongamos que de 50 centímetros, entonces 2,000 codos es 1 kilómetro. Mientras que Betania quedaba a más de 2,5 kilómetros, el Monte de los Olivos quedaba a 1 kilómetro. Y aquí Lucas nos va a señalar que ese kilómetro era la distancia, el camino de un día de reposo, Ahora, me llamó la atención esta situación y porque la ley rabínica, la ley y la tradición de los rabinos judíos, ellos pues decían que esa distancia era una distancia lícita y equivalía a la distancia de un día de reposo. ¿Por qué? Ya, bueno, en realidad no ellos decían que caminar una extensión mayor a eso pues era pecado en realidad en ese sentido. Y entonces ellos trataron de lucubrar una distancia bastante ingeniosa, podría decir ahí, porque en realidad la ley de Moisés prohibía de que las personas salieran de su tienda o de su vivienda en el día sábado. Nadie debía salir. ¿Se acuerdan ustedes cuando empezó la pandemia, ¿no? Que todos estábamos encerrados en casa, ¿no? Y no podíamos salir y muchos hemos estado días enteros y semanas a veces encerrados con arresto domiciliario ahí en la casa, ¿no? Pero así también, el día sábado tenían que estar, puesto que esta promulgación fue en Éxodo, no tenían ni casas, estaban en el desierto y tenían que quedarse todo el día en sus tiendas. Entonces era bastante pesadito. Y aquí vamos a ver un versículo, vamos a Éxodo 16:29. En Éxodo 16:29, por favor. Éxodo 16:29 dice: mirad, Éxodo 16:29 dice: mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Y aquí está: estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Ahora, estar encerrado era algo bastante hostigante. ¿Qué hacer? Entonces los rabinos judíos trataron de sacar por algunos medios esta extensión de 2,000 codos
o 1 kilómetro. ¿Y a qué se refirieron ellos? Bueno, según la tradición, tal distancia se va a derivar cuando los sacerdotes trasladaban el arca del pacto o el arca de la alianza. Cuando tenían que moverse, entonces los sacerdotes eran los elegidos para trasladar sobre todo el arca del pacto. Y entonces ellos empezaban a caminar y el pueblo tenía que estar a una distancia de 2000 codos. Tenían que estar a una distancia de 1 kilómetro. No podían estar cerca al arca. Entonces esa era la distancia entre los hombres y Dios, ¿no? Un kilómetro. Vamos aquí a otro versículo. Vamos a Josué 3:3, ¿no? Y 4. Josué 3:3 y 4. Y aquí en Josué 3:3 nos dice así. Josué 3:3 dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Entonces esa era la distancia que Dios había puesto. Para acercarse a Dios, imposible. La distancia en la separación era 2000 codos, o sea, 1 kilómetro. Pero también cuando llegaban los sacerdotes al lugar propuesto y erigían el tabernáculo, ¿no? o la carpa ahí, ya y colocaban todos los accesorios, ¿no? del tabernáculo. Entonces las carpas, al comienzo pues el tabernáculo fue erigido para que estuviera en el centro del campamento y todas las tiendas estaban alrededor. El Señor vivía en medio de su pueblo. Pero después que Israel pecó en el monte de Sinaí, haciéndose el becerro y todo lo demás, y cómo cayeron, no hay tanta gente, entonces Dios decidió alejarse. Y Dios le pide a Moisés que aleje el tabernáculo y lo ponga también a 1 kilómetro de distancia. Todo aquel que quería acercarse a adorar a Dios tenía que caminar ese trayecto de 1 kilómetro de distancia. Dios decide separarse del pueblo pecador. Dios decide separarse de aquellos que habían mancillado su nombre. Entonces, otra vez, el kilómetro vuelve a regirse entre el hombre y Dios. También vamos a encontrar otra situación en la cual cuando ya se distribuyen todas las tribus, ¿no? a lo largo y ancho de Israel, pues se va a erigir 6 ciudades de refugio. Esas 6 ciudades de refugio estaban ahí, era habitado también no solamente por la gente judía, sino también por levitas y sacerdotes. Y entonces se va a establecer los ejidos. ¿Qué cosa es un ejido? El ejido es el perímetro exterior, ¿no? Exterior. Supongamos que estos son los muros de la ciudad y obviamente aquí, ¿no? Afuera estaban los terrenos, los pastizales, ¿no? Fuera. ¿Y cuál era la distancia, tanto al norte, al sur, al este y al oeste? ¿Cuál era la distancia que tenían que tener esos ejidos? Bueno, era de 2000 codos. Era de 2000 codos, de 1 kilómetro. Pero de esos 2000 codos, el primer medio kilómetro pertenecía a los levitas y sacerdotes. Ellos ahí alimentaban a su ganado. El círculo más pequeño, el que estaba pegado al muro, pues era para los sacerdotes y levitas. Y el círculo más grande era para los ciudadanos de la ciudad. Pero en total 2000 codos, 1 kilómetro de distancia. Y como eran ciudades pues de refugio donde regentaban los sacerdotes, los que eran intermediarios entre Dios y los hombres, esa medida también se adopta. Aquí vamos por favor a Números 35. Vamos a Números 35, versículos 4 y 5. Número 35, versículos 4 y 5. Y dice así, Números 35, 4, dice: y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos, ya 500 metros.
alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos y al lado del norte 2000 codos. Y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Entonces los ejidos en total medían 1 kilómetro de ancho. Y para los sacerdotes y levitas eran solamente 1000 codos, o sea 500 metros. Entonces esto va a ser tomado. ¿No? Estas medidas va a ser tomado por los religiosos, los líderes religiosos judíos, y entonces van a establecer que la distancia de un día de reposo era 1 kilómetro. Es interesante que el Señor Jesucristo, ¿no?, después que Él estaba dirigiéndose a Betania, se queda en el Monte de los Olivos, a 1 kilómetro de distancia de Jerusalén. ¿Qué cosa era el asunto? Ellos tenían que regresar a Jerusalén, donde estaba el templo de Dios. Y entonces eso les daba el recurso justamente de no fallar. Ellos tenían que tener un encuentro con Dios y la distancia entre Dios y los hombres era 1 kilómetro. Y entonces esto fue lo que pasó. No fue un capricho del Señor Jesucristo. Todo estaba fríamente calculado en ese sentido. Pero volviendo al Monte de los Olivos, en el Monte de los Olivos fue allí donde el Señor Jesucristo agonizó en oración, en aquella noche fatídica en que lo apresaron. Es aquí donde el Señor Jesucristo también va a ascender a los cielos lleno de honra y de gloria. Pero es aquí también donde los ángeles anunciaron a los discípulos lo siguiente: este mismo Jesús así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa era la promesa que ellos hicieron a la casa de Israel, que el Señor vendría, no, una vez más, y vendría. Y esto nos da a nosotros la certeza de que ese será el mismo lugar donde el Señor pondrá sus pies cuando venga en su segunda venida después de la gran tribulación, para tratar con la nación de Israel. Vamos por favor a Zacarías 14:4. Zacarías 14:4, si fueran tan amables. Zacarías 14:4 nos dice así este profeta. Zacarías 14:4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, lo que está revelando aquí Zacarías, bajo la inspiración del Espíritu Santo, es que cuando venga el Señor después de la tribulación, Él para tratar y para establecer su reino en Jerusalén, Él va a poner sus pies sobre el Monte de los Olivos, a 1 kilómetro de Jerusalén, al encuentro con Dios. Y obviamente Él va a poner, y dice que se va a abrir un valle muy grande y extenso. Uno de los juicios, porque el Señor va a establecer 7 juicios cuando Él venga, y uno de los juicios va a ser juicio contra la casa de Israel, y los va a hacer pasar como el pastor hace pasar debajo de su vara a cada oveja. Él va a juzgar a la casa de Israel. El problema es que el Antiguo Testamento no nos dice el lugar donde va a juzgar a la nación de Israel. Algunos creen que el desierto, por acá, pero otros creen que va a ser en este valle que se va a abrir en el Monte de los Olivos. Ahí posiblemente va a juzgar. Es una teoría nada más, pero esto es lo que algunos creen. Lo cierto que esta promesa que dio Él y que fue confirmada por los ángeles, también es efectiva para nosotros, para la iglesia. Porque antes de que se produzca la tribulación, el Señor va a venir por nosotros. Es lo que se llama el rapto, es lo que se llama el arrebatamiento, es lo que se llama el traslado, como usted quiera llamarle, pero lo cierto es que el Señor va a venir en las nubes y nos va a llamar, y nosotros ascenderemos a Él y siempre estaremos ya con Él. Eso es su promesa. Esa promesa se va a cumplir,
Y por eso nosotros tenemos pues que en humildad también tener esa actitud humilde de obedecer su palabra, porque Él va a venir por sus hijos, va a venir por los creyentes, va a venir por aquellos que son seguidores de Él y que obedecen la palabra de Él. Y hermano, hermana, si tú estás viviendo como te da la gana y piensas que el Señor se va a hacer de la vista gorda contigo, estás totalmente equivocado. Tú necesitas aprender a ser obediente y para eso tienes que humillarte. Estamos acostumbrados a vivir como nos da la gana y venimos a la iglesia y creemos que ya nos damos un baño de santificación y ya creemos que así es suficiente y salimos y en el camino nos va saliendo los cachitos y la cola hasta la esquina. Y eso está mal. Nosotros tenemos que aprender a vivir en obediencia. Y si no nos humillamos, entonces nosotros, quién sabe, vamos a tener que huir en aquel día de Él avergonzados, porque hemos sido desobedientes. Entonces, aquí tenemos la primera cosa. ¿Cómo debemos obedecer al Señor? Empieza con humildad. Los discípulos se humillaron y ellos se sometieron a la voluntad del Señor al costo de su vida. ¿Y nosotros qué? ¿Qué cosa? Hemos cantado, mi vida di por ti, ¿qué has dado tú por mí? ¿Qué estamos dando al Señor? ¿Los despojos de nuestra vida? Ojalá que no sea eso. Considéralo, hermano, la primera cosa, con humildad. Pero aquí vemos una segunda cosa, aquí en Hechos 1:13. Vamos a Hechos 1:13 y encontramos la segunda cosa. Y dice, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. No solamente nosotros como iglesia necesitamos de la humildad para obedecer al Señor, sino que necesitamos de la unidad también para servir y vivir para el Señor. La unidad, ¿no? Ahora, cuando el Señor o cuando ellos, los discípulos, retornaron a Jerusalén, todos como un solo hombre se dirigieron al lugar donde se alojaban los apóstoles, donde se alojaban los discípulos, y ahí tenemos la relación de todos los que vivían ahí en este aposento alto. Ahora, es interesante porque este lugar era un segundo piso de una casa grande seguramente, y ahí estaban ellos alojados. ¿Por qué alojados? Porque recuerden, ellos eran galileos, ellos no vivían ahí en Jerusalén, ellos no tenían ninguna propiedad ahí. Entonces alguien, alguna hermana, algún hermano les había cedido ese segundo piso para que ellos pudieran pues estar hospedados y poder seguir adelante. Ellos retornaron a este lugar, pero no solo ellos, todos los que fueron ahí y fueron testigos de la ascensión del Señor fueron y entraron a ese aposento donde ellos estaban pernoctando. Era muy común en Israel, por cierto, de que la gente que era pudiente, la gente que era adinerada, ellos tuvieran una casa grande y construyeran un gran salón arriba, un aposento alto, un salonazo, ¿no?, que utilizaban para varios propósitos. Es muy probable que en este aposento alto fue el lugar donde el Señor Jesucristo participó de la última cena o de la cena pascual, ¿no?, ahí antes de ir al huerto de los olivos. O es también aquí este lugar donde el Señor se les apareció a los apóstoles cuando ellos estaban encerrados ahí, y Él entró a pesar de que la cerradura, a pesar de que estaba trancada la puerta. Sin embargo, Él entró y habló con los apóstoles después de su resurrección. Parece ser de que este aposento alto, este segundo piso, perteneció más bien a la madre de Juan Marcos. ¿Y por qué se cree esto? Por un versículo que encontramos en Hechos 12:12. Vamos a Hechos 12:12, ¿ya? Juan Marcos es el que escribió el primer evangelio, ¿no?, el evangelio de Marcos, y parece que su papá era un hombre pudiente, su mamá parece que había fallecido ya en el momento en que la mamá cedió este local para los apóstoles. En Hechos 12:12 nos dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.
Muchos estaban reunidos orando. Posiblemente este aposento alto fue cedido por la mamá de Juan Marcos, que también era un discípulo del Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos algo interesante. Pero por otro lado, este lugar tenía que ser un salón, un local de grandes dimensiones. Porque encontramos en primera de golpe nomás que 120 personas habían entrado en ese local. Entonces estamos hablando de un local más o menos, ¿no? Y quién sabe, después entraron más todavía. Aquí en Hechos 1:15 nos dice así. Hechos 1:15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo. Entonces, imagínense, estamos hablando de un cuarto bastante grandecito, ¿no? Donde ellos habitaban. Este era el lugar donde estos apóstoles galileos vivían juntos. Y eso es lo que me llamó la atención, porque en realidad ellos no eran muy unidos, ¿no? En todo el tiempo que estuvieron con el Señor Jesucristo, siempre tuvieron conflictos, siempre tuvieron diferentes situaciones y entonces se amargaban el uno con el otro, pero aquí les encontramos ahora juntos. La unidad es esencial para el éxito. Como iglesia nosotros tenemos que ser una iglesia unida, estar juntos en ese aspecto. Eso es muy importante para poder cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado. A pesar de que los apóstoles fueron un grupo bastante heterogéneo, puesto que eran de diferentes formaciones y culturas y también con distintos oficios y profesiones, sin embargo llegaron a ser un grupo bastante unido después de la ascensión del Señor Jesucristo. Y ustedes recuerdan, después de la crucifixión, cómo ellos se aislaron, ¿no? Se metieron en el aposento alto, se atrancaron, estaban llenos de miedo, no querían salir, no querían hacer nada, estaban deprimidos al borde de la locura, qué sé yo. Ellos estaban mal, muy mal, pero después que vieron al Señor resucitado y lo vieron ascender, la cosa cambió. La cosa cambió y Lucas nos da testimonio de lo que ellos comenzaron a hacer. Vamos a Lucas 24, por favor. Lucas 24, 53. Y en Lucas 24, 53 nos dice así. Lucas 24, el último capítulo de Lucas, versículo 53 dice: y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Cambiaron completamente, toda una vuelta de 180 grados en ese aspecto, y por esa unidad que ellos mostraron, ellos fueron pues los enviados oficiales que el Señor autorizó. ¿Para qué? Para unificar al mundo entero con el Evangelio. Solamente un grupo unido puede unificar con el Evangelio al mundo entero. Si queremos que nuestra iglesia realmente cause impacto en nuestra comunidad y que puedan realmente más personas convertirse a Cristo, tiene que haber unidad. Unidad. Nos tienen que ver juntos, solidarios, unidos en todo sentido. Entonces ellos podrán decir: miren cómo se aman, ¿no? Miren cómo se aman estos hermanitos. Entonces es importante que nosotros consideremos esto. Ahora nosotros debemos permanecer juntos, no solamente porque la Biblia nos dice que es importante, ¿no? Que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que el estar juntos permite que podamos edificarnos mutuamente y sobre todo que podamos cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado. Qué importante, hermano, es la unidad. Créame, el Espíritu de Dios ha venido no solamente para poder iluminarnos y podamos entender la Biblia, no para hablarnos del Señor Jesucristo, no solamente ha venido para convencernos de pecado, de justicia, de juicio, sino que el Espíritu Santo es quien nos da la unidad. El Espíritu Santo es quien nos ha colocado en el cuerpo de Cristo y ahora somos uno con Cristo. Y si la iglesia es uno con Cristo, entonces estamos llamados a mantener esa unidad que el Espíritu de Dios nos ha dado.
Es importante esto. Ahora podemos ver en Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3. Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3. Y mire lo que dice acá. Efesios 4, 2 y 3 nos dice lo siguiente. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Está hablando Pablo, no, esta es una epístola carcelaria desde la cárcel. Y él habla aquí como siervo del Señor, pero dice humildad y mansedumbre. ¿Cuál es lo contrario de la humildad? ¿Qué es lo contrario de la mansedumbre? ¿Qué sería lo contrario de la humildad? La soberbia, el orgullo, ¿no? Es lo contrario. ¿Y de la mansedumbre? La rebeldía, ¿no? La rebeldía. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque el orgullo y la rebeldía, la autosuficiencia, ¿no? Pues eso divide a la iglesia. El orgullo puede romper muchas cosas en la iglesia. En vez de humillarnos, nos ponemos soberbios, altivos, nos creemos dueños de la verdad. O también podemos rebelarnos y entonces comenzar a ir en la dirección contraria que va la iglesia. Y eso hace y causa daño a la iglesia. Entonces, hermanos, estas mismas características son las que el Señor nos enseña y nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Estas dos mismas características son las que el Señor demanda de nosotros, aprender de Él, justamente. ¿Por qué es importante ser aquí humilde y manso? Pues, o sea, pacíficos. Bueno, sencillamente porque dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermano, nosotros somos diferentes, tenemos diferentes costumbres, diferentes culturas, diferentes grados de conocimiento, somos diferentes como los apóstoles somos nosotros. Así somos, una manga de, bueno, somos así, chúcaros hasta nomás. Pero hay algo que nos puede unir, que es el pegamento que nos une, y es el amor. El amor cubre multitud de pecados. Yo no voy a soportarle a nadie que me pise el poncho, ya sabe cómo es. Bueno, sí, eso podría ser en el mundo, pero en la iglesia ya no es así. En la iglesia debemos mantener la unidad. Y lo único que puede ayudarnos es cuando el Señor ha derramado, a través del Espíritu Santo, ha derramado su amor en nosotros. Y así como Dios me ama a pesar de lo que soy, yo puedo llegar a amar a los hermanos a pesar de lo que son ellos. Y soportar. Pablo utiliza un verbo aquí interesante, soportar. Pues ya sabes cómo somos. Entonces, qué bueno, qué interesante. Pero dice más acá, y dice solícitos en guardar. Esa es nuestra responsabilidad. Ya estamos unidos, ahora hay que conservarlo, hay que guardarlo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y eso quiere decir que si yo tengo algún problema con un hermano, voy y arreglo, converso, sí, le digo la verdad, perdóname hermano, esto así, así, bueno, nos abrazamos, nos perdonamos. La unidad se mantiene. Hay que ser preocupados, diligentes en mantener la unidad que el Espíritu Santo nos ha dado. Tenemos esa responsabilidad en el vínculo de la paz. Pero no, algunos prefieren estar amargados, resentidos con otros hermanos, murmurando, hablando mal del hermano, de la hermana. Ni siquiera son capaces, no, como yo soy serio, no voy a cenar. Y prefieren estar meses sin cenar antes de arreglar y buscar la unidad. Eso es algo terrible. Eso es algo terrible. Así que hermanos, si nosotros queremos de veras obedecer al Señor, debo humillarme primeramente y debo buscar la unidad del cuerpo de Cristo. No puedo ser participante de la ruptura de la unidad de la iglesia. Y no es porque haya algún problema serio, no, pero siempre a veces hay cositas en nuestro corazón. Examine su corazón y que el Señor le dé sabiduría para poder fomentar la unidad en la iglesia. Pero hay una tercera y última cosa con la cual tenemos que mantener o tenemos que obedecer al Señor. Y ya no es la humildad, ya no es la unidad,
es la unanimidad, la unanimidad. Y hermanos, los apóstoles juntamente con otros hermanos, ¿no? Ellos se juntaron en el aposento alto, pero también dentro de todos esos varones había un significativo número de mujeres. Eso era lo que me llamaba la atención, porque ustedes saben cómo eran de machistas los judíos, no aceptaban a las mujeres. Hace muchos años atrás, bueno, no mucho, hace pocos años atrás, cuando yo era estudiante, ¿no? Pues ustedes saben que ahí en la Avenida Brasil había una sinagoga anteriormente, no sé si recordarán los mayores aquí, había una sinagoga, y entonces nos llevaron en el colegio, nos llevaron a ver la sinagoga, todo. Y bueno, estábamos viendo todas las cosas ahí y había la platea, pues estaban todos los asientos individuales, cada asiento atrás tenía su nombre, de quién era el que se sentaba, ¿no? Ahí estaba también el asiento de ese famoso Pepe Ludmir también, porque él era judío, y entonces aquellos que se acuerdan de este personaje de la televisión, y entonces ahí estaban todos sus asientos aterciopelados, toda la gran platea, solamente para hombres. Y las mujeres al rincón de las ánimas, arriba, cazuelazo, ¿no? Arriba, ahí, las mujeres. Eso se mantiene hasta ahora. Ya no está la sinagoga, pero esa costumbre hasta ahora se mantiene. El cristianismo rompió con eso, porque en Cristo ya no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, todos somos uno en el Señor. Y se rompió eso. Y aquí vemos, ¿no?, un grupo que ya empezó a entender el propósito de Dios. Y la unanimidad es algo cardinal en la vida de la iglesia. Y ellos, en realidad, con todo ese número de personas, ellos se dedicaron a orar esperando el Espíritu Santo, persistiendo en la oración. Ahora, antes de la muerte, si ustedes se acuerdan bien, antes de la muerte del Señor Jesucristo, los discípulos en realidad tenían muchos deseos de orar. Ellos oraban bastante. Cuando estaban en el huerto, oren conmigo, y el Señor se fue a orar, y cuando volvió, ¿qué estaban haciendo ellos? ¿Orando con gemidos indecibles? No, estaban durmiendo. No estaban, a ellos no les interesaba mucho orar por cosas espirituales, pero sí se preocupaban en pelear, ¿no? En pelear se preocupaban. No, ¿quién será el mayor, Señor? Cuando estés ya instaures tu reino, Señor, que me siente a tu derecha, pues ahí en el trono, tú sabes, ya sabes cómo es. Eso sí se preocupaban para buscar lo suyo, pero en realidad no estaban haciendo bien. No, ellos no se interesaban. Pero ¿qué pasó después que el Señor resucitó? ¿Y qué pasó cuando el Señor ascendió? Cambió la vida de los apóstoles radicalmente, 180 grados. Y más bien ahora ellos estaban preocupados por orar, por todas esas cosas. Y hermanos, ya no contendían entre sí, sino más bien tenían una carga en su corazón por perseverar unánimes en oración, como el Señor Jesucristo les había enseñado a orar siempre y no desmayar, ¿no? Entonces ellos estaban ahí orando, obedeciendo al Señor. Y hermanos, es interesante. Una cosita aparte que quiero también decirles es que, contrario a la opinión de muchas iglesias que hoy en día son muy populares, que dicen que ellos estaban allí pidiendo que venga el poder, que se derrame el Espíritu Santo y entonces hablarían en lenguas y tanta cosa. Eso es falso, porque en realidad el Espíritu Santo no vino por la oración de ellos. El Espíritu Santo vino por la promesa del Señor Jesucristo. Ellos no estaban orando pidiendo eso. Ellos estaban esperando al Espíritu de Dios que viniera, porque el Señor se lo había prometido. Y lo que el Señor prometía es la verdad. Y entonces recibieron el Espíritu Santo en su debido momento. La presencia inclusive del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, no requiere ni depende de nuestras oraciones. No es porque algunos, ay, Señor, mándame poder, va a venir. No va a venir nada.
Viene el Espíritu Santo por la promesa que nos hizo el Señor. Cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, el Espíritu vino a morar en nosotros, o usted tuvo que pedirlo. Usted no pidió nada, vino por la promesa del Señor. En Efesios capítulo 1, versículo 13, Efesios 1:13, ¿no? En Efesios 1:13 nos dice, en Él también vosotros, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios prometió. Y todo aquel que pone su confianza en la persona de Jesucristo, recibe el Espíritu de Dios. ¿Porque lo pidió? No. ¿Porque así lo quiso? No. Es porque Dios lo quiso así. Entonces, hay que esperarlo. Nada más. Ya lo tenemos, ya está morando conmigo. Entonces, yo no tengo de qué preocuparme. Más poder, más poder. ¿Qué poder, hombre? Nosotros recibimos el Espíritu Santo sin medida. Entonces, esto es algo muy importante. Los creyentes que estaban en el aposento alto, ellos oraron porque sencillamente había ya otra vez una separación, había habido con Cristo físicamente, ya no estaba, y el único medio de comunicarse con Él era a través de la oración. Entonces ellos oraron en ese aspecto. Es cierto, hermanos, nosotros como iglesia tenemos que orar, pero recuerde, tenemos que orar con limpieza de vida. Tenemos que orar con una vida limpia, albergando pecados, estando desunidos. No vamos a recibir nada. Necesitamos esforzarnos como iglesia. Y esto es algo importante porque una de las mayores necesidades de la iglesia de hoy en día es justamente persistir en oración con una vida limpia. Orar se puede, pero no necesariamente estamos dentro de los lineamientos de la palabra de Dios. Así que tenemos aquí una cosa importante. La clave, hermanos, en la perseverancia de la oración se llama unanimidad. Unanimidad. ¿Y qué cosa es unanimidad? Unanimidad sencillamente nos indica que debemos ser de la misma manera de sentir. La misma manera de sentir. Quiere decir que la actitud, la disposición, el propósito en nosotros debe ser único. Todos debemos, pongamos una meta, todos debemos madurar más este año. No, otros no quieren madurar, otros quieren hacer lo que les da la gana, otros por ahí. Unos pocos quieren madurar. No se puede así, ¿no? Necesitamos todos unirnos en un gran propósito. Tener esa actitud, todos. No todos vamos a pensar lo mismo. Todos pensamos diferentes cosas. En lo cardinal, en lo más importante de la doctrina, todos debemos estar de acuerdo, ¿no? Si usted no cree que Cristo es Dios, entonces, ¿qué hace acá? ¿No? Pero en lo más importante, todos debemos estar de acuerdo. En lo secundario hay diferencias, uno opina así, otro opina así. Está bien, pero todos tenemos que tener el mismo propósito de crecer, de poder ser de bendición, de ser cada día más santos. Eso es algo que sí todos tenemos que tener ese anhelo en nuestro corazón. Si no es así, entonces estamos mal. La Biblia no nos pide a nosotros de que tengamos la misma manera de pensar, porque eso es imposible, hermanos, es imposible. Sin embargo, Él nos demanda aquí de que nosotros debemos más bien tener una actitud común y obviamente un sentimiento real en nuestras vidas. Y esto solamente se logra cuando nosotros queremos alinearnos con la vida del Señor Jesucristo, cuando nos identificamos realmente con Él. Si usted está acostumbrado a tener una doble vida, aquí se comporta de una manera, afuera en su casa, en la calle, en el trabajo se comporta de otra manera, entonces las cosas van mal. Las cosas van mal. Usted necesita ser real aquí, allá y en la Conchinchina, igualito, ¿no? Aquí vive en santidad, allá vive en santidad, en el trabajo, en la calle, en el mercado, vive en santidad. Esa es la línea del creyente. No puede ser diferente. Entonces necesitamos nosotros examinarnos. En Filipenses 2:5, un versículo muy conocido por nosotros, Filipenses 2:5 nos dice así. Filipenses 2:5, hablando del Señor Jesús, nos dice: haya pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra aquí, sentir, significa que seamos de la misma forma de pensar que tuvo el Señor Jesucristo. Cuando usted vive a Jesucristo, usted va a desarrollar la mente de Cristo y va a pensar como Él y va a querer las cosas de Él. Así como Él vino para obedecer a su Padre, usted va a querer obedecer al Señor Jesucristo, porque esa es la forma que Él pensaba. Entonces necesitamos nosotros examinarnos bien. Cuando existe pues este mismo sentir, se va a producir la unanimidad. Y con la unanimidad desaparecen pues las controversias, los conflictos, las contiendas personales, y podemos vivir en un ambiente de paz, de bastante paz. Así que, hermanos, esto es importante. Necesitamos pensar claramente. Ahí estaban las mujeres que también habían obviamente participado en el ministerio del Señor Jesucristo de muchas maneras, y que fueron las primeras en recibir la noticia de la resurrección del Señor Jesucristo. Muchas de esas mujeres participaron económicamente, aportando para el ministerio del Señor Jesucristo, y las mujeres pues fueron llevando el mensaje a los apóstoles de que habían visto al Cristo resucitado. ¿Y cuál fue la respuesta de los apóstoles? No les creyeron. Son mujeres, están locas estas mujeres, nunca trastornadas. No les aceptaron. Porque ¿qué podían las mujeres aportar? Siempre había un menosprecio en ese aspecto. Y no les aceptaron su versión, que resultó ser la absoluta verdad. También vemos ahí a María. No, a María, que después de haber sido traspasado su corazón al ver a su propio hijo morir crucificado, ahora lo había visto vivo y había ascendido, ¿no? Y entonces obviamente ahí está ella, pero ¿tiene algún privilegio? ¿Tiene alguna, ella la estaban adorando, tenía una posición especial? No, estaba con todas las mujeres y estaba orando, la cosa más normal de la vida. Así es como la vemos en su última presentación. Y vemos también que estaban aquí los hermanos de Jesús. Y los hermanos de Jesús, los evangelios aportan que son 4 los hermanos, los medio hermanos del Señor Jesucristo. Y que uno se llamaba, el mayor se llamaba Jacobo, después venía un tal José, venía un tal Simón, y por último estaba Judas, ¿no? Que es el que escribió la carta justamente que se llama Judas, ¿no? Y a pesar de esto, en el aposento alto no se les ve que ellos tenían una posición privilegiada por ser hermanos del Señor Jesucristo. No, absolutamente, eran parte del grupo, y ahí estaba pues la misma situación. En realidad, todos estaban en el mismo plano, y ni siquiera los apóstoles tenían una posición privilegiada. Todos eran creyentes en ese sentido. Aquí hay algo que me llama la atención en realidad en este versículo 14 del capítulo 1 de Hechos. ¿Por qué? Porque dice acá: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Por favor, fíjense en la preposición con que aparece aquí. Dice con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. No, constantemente se repite esta preposición con. Y esta preposición con nos da la idea de tanto como. Así puede interpretarse como tanto como. Con equivale a tanto como. Podríamos decirlo así, parafraseadamente. Los apóstoles perseveraban en oración tanto como las mujeres, tanto como María, tanto como los hermanos de Jesús. Entonces, quiere decir que todos estaban en el mismo plano, igualito, igualito. Entonces, esto es muy importante. No habían privilegios, nadie era ahí adorado, ni exaltado, ni se le rendía pleitesía, no había eso. Antes de la crucifixión, los hermanos del Señor Jesucristo no creían en el Señor Jesucristo. La primera versión que tenemos del apóstol Pablo, no en 1 Corintios 15, no lo vamos a buscar, pero aparece de que el Señor Jesús se le aparece a Jacobo, al segundo, ¿no? Al mayor de los hijos de María, en este caso, y José. Y entonces
parece que Jacobo es Air, que recién se convierte, y él como hermano mayor influye en sus demás hermanos que se convierten también. Entonces tenemos aquí algo importante porque Jacobo llega a ser el obispo, el primer obispo o principal pastor en la iglesia de Jerusalén. Y esto es algo interesante. Aquí tenemos en Hechos 15, por ejemplo, ya Hechos 15, versículos 13 y 19, ya estamos terminando, ¿no? En Hechos 15, 13 y 19, y nos dice así. Hechos 15, 13 dice: y cuando callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme, ¿no? Estaban todos dando testimonio, Pedro, Saulo y Bernabé, todos estaban dando, y entonces se para, ya cansadito Jacobo, como algunos están cansados ahorita de oírme, y dice: ¿saben? Ya, cállense la boca, voy a hablar. Se ve que él estaba con autoridad. Versículo 19, dice acá: por lo cual yo juzgo. La palabra juzgar acá nos da la idea de yo resuelvo, yo decido, yo determino lo siguiente: que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Entonces aquí él se levanta como autoridad final y dice: ya muchachos, ya han hablado demasiado, por favor óigame. ¿Saben? Yo he decidido, no vamos a estar aquí inquietando a los gentiles. Entonces él determinó, era la autoridad ahí en la iglesia. Entonces, qué interesante. Jacobo, el hermano de Jesús, llegó a ser autoridad en la iglesia en Jerusalén posteriormente. Ahora la clave, hermanos, para terminar en esta mañana, en esta tarde, pues la clave del éxito de estos creyentes fue que todos estos que estaban en el aposento alto se identificaron con la persona del Señor Jesucristo. No fue una mera identificación de amor y una relación así. Ellos llegaron a identificarse tanto que aunque ellos eran discípulos diferentes, cada quien tenía sus propias características, sin embargo, ellos llegaron a considerarse hermanos de Jesucristo. Hermanos de Jesucristo. Una cosa es que yo crea en Cristo y otra cosa que yo pertenezco a la familia de Cristo. Soy hermano. Y la Biblia nos dice que justamente por poner nuestra confianza en Cristo, el Señor nos ha dado esa prerrogativa de ser llamados hijos de Dios. Nosotros somos hermanos del Señor Jesucristo. Y si es mi hermano, cuando hablamos de un hermano de sangre, si es mi hermano, yo le voy a ayudar porque es mi hermano, si está en problemas. Yo voy a preocuparme por él si está enfermo porque es mi hermano, ¿no? Jesús es nuestro hermano mayor. Y Jesús justamente, Él quiere que nosotros nos identifiquemos con Él a tal punto que nos convenzamos y que creamos de que somos hermanos del Señor Jesucristo. Familia de Él. Todos estos tuvieron la consigna justamente de perseverar unánimes en oración esperando la promesa del Espíritu Santo, porque ellos querían obedecer como testigos del reino del Señor Jesucristo. Ellos querían aportar, apoyar. Hermanos, yo no sé, pero si nosotros de veras vamos a mostrarnos unánimes, es porque realmente nosotros hemos llegado al punto de saber que por ser familia, nosotros vamos a cumplir la misión que el Señor nos ha encargado. El último versículo está en Romanos 8:29 y con eso terminamos. Romanos 8:29. Y Romanos 8:29, un conocido pasaje nuestro, nos dice así. Romanos 8:29 nos dice: porque a los que antes conoció, estamos hablando de la presciencia del Señor, estamos hablando del pasado, no de la eternidad pasada, y entonces Él nos conoció desde la eternidad en el pasado. Y dice, también los predestinó. La palabra predestinar no es otra cosa que el futuro. Quiere decir que al conocernos el Señor, Él ha fijado un futuro glorioso para nosotros.
La predestinación no tiene que ver con nuestra salvación, no tiene que ver con el hecho de que, bueno, el Señor decidió que tú te convirtieras y el que el Señor eligió se convierte, el que no lo eligió se pierde. No tiene nada que ver con eso. La predestinación tiene que ver con el futuro glorioso. ¿Qué es lo que Dios quiere convertirnos en qué? Nos dice acá, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Tú que estás creciendo, estás madurando, poquito a poquito te vas perfeccionando y pareciendo al Señor Jesús, poquito a poquito. Pero cuando estemos allá, seremos semejantes a Él. Eso es lo que Dios quiere lograr en nosotros, que usted sea como Cristo, porque es su Hijo. Entonces, eso es interesante. Hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Somos hermanos o no? Amén. Entonces, hermanos, necesitamos entender eso. Si somos familia, tenemos deberes sagrados que cumplir. Tenemos que buscar, que ser humildes. Si queremos obedecer al Señor, la humildad. Si queremos obedecer al Señor, la unidad. Si queremos obedecer al Señor, la unanimidad, siendo de un solo sentir. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre Celestial, esta mañana hemos hablado en extenso cómo podemos obedecerte. Y Padre, necesitamos examinar nuestro corazón. Quizá nosotros somos muy desobedientes. No nos hemos humillado lo suficiente y estamos reaccionando siempre con soberbia. Enséñanos, Señor. Necesitamos amoldar nuestra vida al patrón escritural. Necesitamos ser parte de la unidad y no de la desunión. Necesitamos que tú, Señor, nos esfuerces en buscar esa unidad a través de la paz. Y solamente va a haber paz cuando haya amor en nuestro corazón. Y finalmente necesitamos tener el mismo sentir de unidad, con el mismo propósito. Dios quiere nuestra santificación, eso es lo que vamos a buscar. Dios quiere que maduremos en nuestra vida, eso es lo que vamos a buscar. Dios quiere que nos alimentemos de su palabra día tras día para que podamos realmente vivir en sus pisadas, eso es lo que vamos a buscar. Todos con el mismo sentir. Padre, gracias por tu pueblo. Y Señor, bendice a tu pueblo, que podamos realmente ser obedientes a ti. Nos encomendamos a tu gracia admirable. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano.